Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes, ahora y siempre. Y en el día de hoy, este domingo, tenemos dos textos. El texto de la epístola, no la voy a leer porque son varios. Lo pueden leer, está en Romanos, capítulo 8, los versículos 28 al 39. Y el Evangelio, que es el texto de mi predicación, está en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, los versículos 35 al final. Aquel día, Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande la bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es palabra de Dios. ¿Por qué está este relato en el Evangelio y bastante al principio de las actividades de Jesús? Juan Calvino, el reformador, lo justifica alegando que este acontecimiento es el tope, la corona, lo máximo de los milagros de Jesús. Aquí es donde más brilla, donde se manifiesta al máximo la expresión de su poder. Porque aquí ya no se ocupa del cuerpo humano, del corazón humano, de la salud humana, sino de los poderes del cielo y de la tierra. Él se presenta entre los hombres en todo su poder universal. Puede que a algunos de ustedes les suene eso un poco forzado, pero lo que es absolutamente seguro es que esta historia está aquí hoy para que nos traiga a nosotros, los que la escuchamos, enseñanza, fuerza y consuelo. Diría en 3 puntos temáticos quizás. ¿Cuál es el peligro estando en la cercanía de Jesús? Cristo y el peligro, y con Cristo en la tormenta. Veamos primero. ¿Cuál es el peligro? En sí, el peligro es parte intrínseco de la vida. No hay vida sin peligro. No hay vida sin muerte. La muerte es la que completa, la que da forma a la vida. La muerte la hace sujeto. La muerte es indispensable para que pueda existir la vida. Es el contraste. Es determinante porque a través de ella la vida se hace urgente, importante, imposible de rechazar y única. La muerte es parte del riesgo de la vida,
Por eso la vida trata de subsistir, porque hay muerte. Por eso sin muerte no hay vida, por lo menos no humana. Nosotros nos hemos acostumbrado a ello, a que la vida existe. Chao, existe. Y no nos ponemos a pensar más allá. Está. Ni se nos ocurre cuestionar su existencia. Pero Dios nos lo recuerda. A veces junta, o sea, acumula y aumenta el peligro y lo echa sobre nosotros para recordarnos cuál es el peligro en el cual vivimos permanentemente. Pero nos olvidamos muy fácilmente de su seriedad. Y entonces viene alguna gran catástrofe de la naturaleza. El deslave de Vargas, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bien bueno. Uno que otro huracán, terremoto de grado mayor, inundaciones, etc. Echa sobre nosotros las fuerzas aparentemente pacíficas del universo y de la naturaleza. Y una peste o una epidemia se abalanza sobre nosotros como si fuese nuestra enemiga feroz y mortal desde hace siempre. Guerras, regímenes dictatoriales que destruyen a millones de vidas amadas, y de eso ya tenemos experiencia, pero que los que no creyentes califican de casualidad, ante lo cual el hombre se confiesa estafado, destrozado. La primera enseñanza de estas palabras, de este relato, es que todo esto, estas desgracias, suceden por disposición de Dios. No es el diablo ni nada de eso. Disposición de Dios. Él es el causante, el planificador. Se trata de su herramienta educativa. Y tú debes reconocer en todo esto la mano paternal todopoderosa y, para empezar, bésala, bendiciéndola. Es Él quien guía. Y lo dice nuestro texto, que es el propio Jesús el que les dice a los discípulos para dar el siguiente paso. Dice, pasemos al otro lado. Dios mismo nos quiere llevar a la otra orilla. El mundo pasajero de aquí al mundo eterno. En medio de ello está el gran oleaje de pruebas, peligros, y Él lo dispuso así, porque Él anda con nosotros. ¿Y de quién es Él? Él nos lo dijo. Por lo tanto, hay en quien confiar y a quien asirse. Y ahora hago la otra pregunta. ¿Qué quiere Dios con esta prueba? Primero, mostrarnos nuestra total debilidad e impotencia. El hombre está ante la naturaleza y la historia del universo en forma totalmente impotente. Cada vez que aprendemos de dominar algún aspecto, surgen nuevas facetas, nuevas tragedias, donde tenemos que reconocer, nos pasó, nuestras posibilidades. Como ante los giros, por ejemplo, inesperados de la vida. En ello es cuando siente
el hombre lo pequeño que es, lo poco que es, lo desgraciado que es el hombre, que es capaz de hacerse de Dios. Es capaz de volar medio planeta en pedazos. Y segundo, Dios nos quiere conducir al autoconocimiento y a la humildad. Y con ello el arrepentimiento. Porque la mayoría de los grandes peligros de la vida los causan casi siempre los pecados del corazón humano. Yo no me acuerdo quién dijo que el fuete con el que Dios castiga está tejido mayormente con nuestros pecados. El hombre debe practicar arrepentimiento. Y tercero, Dios nos prueba porque quiere probar nuestra fe. Esa fe de la que a menudo nos jactamos. ¡Ja, ja, ja! Fíjense, había 2 barcas o más, aquí en el texto dicen varias, en el mar de Galilea. En una de ellas iba Jesús, en las otras no. Lo que haya pasado con el otro barco, en el que no estaba Jesús, eso no le interesa al evangelista, no se ocupa de eso. Estuve evidentemente en la misma tormenta con los mismos problemas, no le interesa. De lo que pasa en caso de peligro con los incrédulos, los que no andan con Jesús, de eso el creyente no tiene que ocuparse. Suena cruel, ¿no? Debe preocuparse de lo que pasa en su barco. Y lo que pasa en su barco es que Jesús está durmiendo plácidamente en la popa. Los discípulos no se percatan de que Jesús dormía, según el cuerpo. Pero este joven, pero agotado hombre, solo duerme en su calidad humana. Su eterna divinidad en el seno del Padre es absolutamente poderosa y permanentemente vigilante. Pero aquí el Jesús durmiente se desconecta de sus discípulos. En ese momento no hay relación viva entre él y sus acompañantes. Es una persona durmiente como si no existiera. Un Cristo durmiente es como si fuese un ser no existente. ¿No les parece que hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero que andan con un Cristo así, que andan con un Cristo durmiente? Se puede consultar en una congregación entre los fieles más creyentes, los más temerosos a Dios, a ver si el Dios vivo se ha desconectado de sus vidas. ¿O acaso es como si estuviese durmiendo porque te has olvidado de Él y lo llevas contigo como si no viviese? No se nota en ti. Un Dios dormido es en relación a ti como un Dios inexistente. Para el hombre quedado solo y caído en peligro, el Dios no existente, lejos de ser ayuda, lo lleva a ser víctima de fuerza más poderosa. Por eso se puede aprovechar Satanás. Por eso hubo tal alarma entre los discípulos, la falta de confianza, hasta que por fin cayeron en cuenta. Si tenemos a Jesús aquí, está aquí con nosotros.
y salen corriendo para despertarlo. Y ahora viene la tercera lección del Evangelio acerca del gran despertar. En el bote sobre el mar de Galilea, Jesús, según su calidad humana, dormía, pero en su ser todopoderoso estuvo allí con los suyos. ¿Qué es lo que entonces hacía falta? Que se dirigiesen a Él. Dios nunca nos obliga a buscar ayuda. Dios espera que nos dirijamos a Él para la ayuda. Espero que se diesen cuenta que Él estaba ahí con ellos, que anduvo con ellos. Y eso es lo que expresa en esta historia: y le despertaron a Jesús durmiente. Y finalmente cayeron en cuenta de que tenían a Cristo. Y esto es lo que llamamos el gran despertar. En bruma, en falsos conocimientos, en mentiras, en vaguedades, el alma duerme. El alma debe despertar, darse cuenta que tiene su Cristo vivo, que tiene su Dios Todopoderoso, que es de Él en Cristo. El Todopoderoso y Creador Dios, Señor del cielo y de la tierra, he aquí, estaba allí, en medio del pequeño grupo, hecho hombre, en la pequeña barca sobre el mar de Galilea. ¡Qué milagro tan increíble! Bajó desde el cielo, se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Se sentó en el bote de nuestra humanidad y Él nos relata el Dios que tenemos. ¿Cómo es Dios? Nos comunica las diferentes fuerzas que este Dios tiene. En Él se manifiesta el amor y todo el poder de este Dios. Muere y derrama su sangre para mostrarnos cuánto nos ama Dios, que se agacha, que baja hasta nosotros. Como leemos en Romanos, lo que cité al principio, 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La cruz es la garantía de la providencia, porque en ella señala que Él amó primero, que es la base de nuestra seguridad. No depende de mi fe, depende de Él. Porque Él amó infinitamente, adquiriéndonos, pagando un precio enorme por nosotros. Entonces, ¿cómo se atreve siquiera a pensar a alguien que Él no sea inmensamente valioso para el Todopoderoso? A pesar de todos sus pecados, de todas sus fallas, tú eres inmensamente valioso para Dios. ¿Cómo se atreve a pensar, cómo tú te atreves a pensar de que no vaya a cuidar de ti, de su herencia comprada con su propia sangre, el que ama con un amor más ardiente al que lengua humana pudiese calificar y que solo es expresable con los hechos de la cruz? ¿Cómo alguien puede siquiera pensar que no cuida de él? Dios siempre cuida de ti, a pesar que muchas veces lo rechazas. ¿Acaso no nos rodean miles de milagros?
Abre los ojos y despierta. Agárrate de eso. Cristo que va con nosotros, que navega con nosotros. Y cuarto, acontecido el gran despertar, sigue la gran reprimenda. Sí, Señor. Cristo regañó, reprimió los vientos y el mar. Calla y enmudece. Y la mar se calmó. Y luego reprendió a los discípulos. ¿Por qué están así de amedrentados, asustados? ¿Cómo no tienen fe? Ustedes, gente de poca fe. Entonces ellos, dice, temieron con gran temor en vista del gran milagro. Lo primero que vemos acá es que a nosotros también nos reprende, como a sus discípulos. El Señor habla de dos diferentes tipos de temor. El uno es el temor sin fe y sin Dios. Por este temor, los apóstoles también reciben regaño y castigo. El otro es el temor con fe. El primer temor es sin fe, porque no cree que Dios sea más fuerte que todos los poderes del mundo. Esta falta de confianza tiene algo de rebelión, algo de idolatría, disminución de la gloria de Dios, como si los dueños del mundo fuesen los hombres y no Dios divino y vivo. Este tipo de temor sin fe es inquieto, cobarde, temeroso por su propia vida, que ve visiones, pesadillas y que trata de refugiarse. Su religión en realidad es cábala, algo así como la adoración de un fetiche, no la adoración del Señor vivo. ¿Por qué temen ustedes así?, preguntó. Fue ese miedo incrédulo de sus discípulos por lo que el Señor los regañó. El otro temor, el que llenó el corazón de los discípulos cuando vieron la gloriosa majestad de Cristo, regañando los vientos y el mar, y estos cedieron ante Él. En este temor hay una feliz devoción, una admiración. El cuerpo tiembla. El nervio puede ser débil, pero el espíritu se eleva en seguridad a la mano de Dios Todopoderoso, porque contempla sus milagros. Con Cristo en la tormenta significa el momento cuando vemos a Dios en Jesucristo de lo más poderoso. Y ahora le pregunto, ¿acaso no hemos visto justamente en estos días, semanas, meses de esta epidemia a Dios de lo más increíblemente poderoso? Y nosotros todos, tomados de las manos, asidos por medio de nuestra fe a la del Señor Jesucristo en Jesús. Puede venir cualquier tormenta, pandemia, nuestro barco seguirá hacia adelante. Con Cristo en la tormenta significa llegar, poder estar siempre en casa. Amén. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has hablado. Nos acariciaste, nos regañaste, nos animaste
y nos bendeciste. Sea bendita tu palabra, el Verbo, poder creador, que dio existencia al cielo y a la tierra, y que ciertamente pueden traer la paz a nuestros corazones y a este mundo creado, y en especial a este país tan maltratado. Te rogamos para que se siga anunciando tu palabra santa en forma limpia y clara, en todas partes, sin impedimento. Anuncia y vuelva a anunciar que te apiadas de nosotros y que nos amas. Acompáñanos, Señor, en esta tormenta. Llama y congrega, alumbra y guía. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor y Dios, que para que nos llene nuestros corazones y plena al mundo. Bendice esta pequeña comunidad y nuestra iglesia en especial. Amén.
abismos con